Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo una nova factorial. En una nova factorial se le llama así cuando tenemos más de una variable independiente. Eso quiere decir que tenemos dos variables que pensamos que causan, ¿verdad? O que afectan a la variable dependiente. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace una nova factorial usando una base de datos que habíamos usado antes. Y le vamos a meter nomás o vamos a incluir una variable independiente extra. Entonces miren, esta es la base de datos de inundación donde ya habíamos usado la variable independiente de inundación, 1 inundado, 2 no inundado, 1 inundado, 2 no inundado. Segundo tenemos el sexo. Esta es otra variable independiente que vamos a poner, femenino y masculino, 1 femenino, 2 masculino. Y pues también este es un diseño que es experimental porque el sexo no lo podemos asignar aleatoriamente. Entonces, bueno, nomás para tenerlo en cuenta. Y luego vamos a ver lo que viene siendo la ansiedad total. Vamos a ver si hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a ansiedad y diferencia entre inundados y no inundados entre ansiedad. Pudiéramos hacer un análisis de varianza o una prueba T con cada variable independiente por separado. O sea, quiere decir, pudiéramos hacer inundado, como ahorita lo hicimos y ya lo hemos hecho en las explicaciones, ¿no? De otros videos. Comparamos inundados y no inundados y ahí está. Podemos hacer otra nova con hombres y mujeres y ya está. Pero entonces, ¿por qué haríamos o por qué querríamos hacer un análisis de varianza en donde tuviéramos dos variables independientes juntos? O sea, ¿cuál es la ventaja? Déjenme les explico cuál es la ventaja. Cuando metemos dos variables independientes, en este tipo de análisis, podemos evaluar lo que llamamos interacción. Entonces déjenme les explico lo que es la interacción, porque esto es lo que hace que estos estudios o estos análisis valgan la pena, porque nos da otro tipo de información que no nos da una nova por separado si lo hacemos con cada uno de las variables independientes por separado. Entonces miren, aquí les voy a presentar básicamente lo que viene siendo la interacción. La interacción solamente la podemos hacer cuando tenemos un análisis de varianza con dos variables independientes o más variables independientes, 3 o 4, nomás que entre más variables pues se complica más el diseño, pero es el mismo concepto. Ya cuando tenemos dos variables independientes ya podemos hablar de interacción. Entonces, bueno, vamos a explicar en lo que consiste esto, ¿verdad? Entonces, bueno, primero les quiero definir lo que viene siendo la interacción. Y la interacción, aquí lo definimos, la interacción es cuando la relación de una variable independiente con una variable dependiente cambia en los distintos niveles de una segunda variable dependiente. Bueno, aquí es. En los segundos, aquí más bien es en los segundos niveles, en los niveles de una segunda variable independiente. Entonces básicamente eso es. La interacción es cuando la relación de una variable independiente, vamos a llamarla variable independiente 1, con una variable dependiente cambia en los distintos niveles de una segunda variable independiente. En el ejemplo que ahorita vamos a hacer, tenemos sexo y tenemos inundación. Entonces sabemos que la gente inundada tiene más ansiedad que la gente no inundada. Pero ahora vamos a meter una segunda variable independiente que va a ser sexo. La pregunta es, si la diferencia entre inundados y no inundados en cuanto a niveles de ansiedad es igual, si lo separamos en hombres y en mujeres, ¿será igual o cambia? Si es igual, entonces decimos que no hay interacción, pero si cambian hombres o mujeres, esa relación entre inundación y ansiedad, entonces hablamos que hay una interacción. No se preocupen, vamos a ver varios ejemplos de esto porque es un término un poco abstracto, pero con estos ejemplos que tengo aquí, quiero que va a ver que no vamos a entender mejor lo que viene siendo la interacción. Miren, voy a poner un ejemplo más con el cual nos podemos relacionar en la vida real. Vamos a decir que yo estoy analizando comidas o tipos de comidas y yo quiero saber
qué tipo de comidas es más rico o qué tipo de condimentos es más rico. Ahora, fíjense bien, yo voy a tener comidas, que es un hot dog y helado. Entonces voy a comparar la gente, qué es lo que disfrutan más. Esta variable de las X aquí, este eje vertical, mide qué tanto disfruta la persona el hot dog o la nieve. Y también voy a analizar qué tipo de condimento disfrutan más las personas. Si chocolate líquido o mostaza. Esos son los dos condimentos que yo voy a analizar. Chocolate y mostaza en su nivel de qué tanto la gente lo disfruta. Vamos a separar una nova. Vamos a hacer una nova por separado. Una nova con hot dog, con los tipos de comida que es hot dog y nieve. Y otra nova con condimento que es chocolate y mostaza. Si nosotros le preguntamos a las personas qué disfruta más, un hot dog o una nieve, aquí ven las gráficas. Disfrutan ligeramente más un hot dog que una nieve. No sabemos si esta diferencia es estadísticamente significativa, pero están casi igual. Y un poquito más disfrutan el hot dog que la nieve. Pero si comparamos los condimentos, aquí es donde vamos a ver una diferencia más grande. Vemos que la gente disfruta más chocolate líquido que mostaza. Entonces, no sé, me imagino que si abrimos los refrigeradores, la gente disfruta más echarle chocolate a las cosas que mostaza. La mostaza, a lo mejor por el sabor fuerte, se disfruta más el chocolate que la mostaza. Pero vamos a decir que queremos analizar los dos para ver si hay una interacción entre los tipos de comida y los tipos de condimento. Si metemos los dos a un análisis factorial, a un análisis de varianza con dos variables independientes, incluiríamos condimento y comida. Entonces así quedaría. Tendríamos una variable independiente que sería comida, hot dog y helado, con otra variable independiente que sería chocolate líquido y mostaza, que son condimentos. Si meto esta combinación de dos condimentos con dos comidas, entonces fíjense bien qué interesante. Yo tendría que darle a alguna gente, si nomás estuviera comparando hot dog y helado, entonces la gente le daría hot dog y luego le daría helado, pero como aquí o le daría solamente chocolate líquido y mostaza. Pero aquí como voy a hacer un análisis de varianza con dos variables independientes, entonces a unas personas le voy a dar hot dog con chocolate líquido y a otras hot dog con mostaza. Y luego a otras personas les voy a dar helado con chocolate líquido y a otras helado con mostaza. Necesito tener todas estas 4 combinaciones. En el ejemplo con el que empecé, les dije que vamos a comparar sexo, hombres y mujeres, con inundación, inundados y no inundados, para ver quiénes tienen más niveles de ansiedad. En el ejemplo que vamos a hacer en SPSS, implicaría que yo necesito mujeres inundadas y mujeres no inundadas. Y necesito hombres inundados y hombres no inundados. Si yo no tengo gente en algún grupo, entonces yo no puedo hacer ese análisis. Por eso, cuando combino dos variables independientes o más, necesito ver los cruces y debo de tener gente en todos estos lugares. Entonces, bueno, aquí, por eso tenemos aquí hot dog con chocolate líquido y hot dog con mostaza, helado con chocolate líquido y helado con mostaza. Si nosotros hiciéramos un estudio y le preguntáramos a la gente qué tanto disfruta cada una de estas combinaciones, pues obtendríamos esto. O sea, la gente diría, no, pues disfruta un poquito más el hot dog que el helado, pero disfruta más el chocolate que la mostaza. Pero miren, si combinamos las dos, esto es lo que encontraríamos. O sea, acá en vemos claramente que la gente disfruta mucho más el chocolate que la mostaza. Pero si lo metemos con dos variables independientes, depende, fíjense. Aquí el eje horizontal es hot dog y nieve. El eje vertical, el eje de las X, es qué tanto disfruta esa comida. La línea azul se le echa o tiene chocolate líquido y la línea roja tiene mostaza. Ahora fíjense bien si lo separamos. El hot dog con chocolate líquido, la gente o la media es de 65. Ahora el hot dog con mostaza vendría siendo esta combinación aquí, porque la línea roja es mostaza. Hot dog con mostaza, aquí está el hot dog con mostaza, lo disfruta 90. ¿Sí? Entonces, para el hot dog,
la gente disfruta más la mostaza que el chocolate. Ahora, para el helado con la línea roja que es mostaza, ¿va? Helado con mostaza, menos de 65, 61, 62. Ahora, helado con chocolate, porque la línea azul de chocolate lo disfruta más, excede, casi llega al 95. Entonces, si analizamos por separado, decimos qué es lo que disfrutan más las personas, chocolate o mostaza, hot dog y helado. Entonces, ¿qué disfruta más de condimento? Pues depende. ¿Por qué depende? Depende, disfruta más el chocolate si está consumiendo nieve, pero disfruta más la mostaza si está comiendo hot dog. De hecho, el helado con mostaza no le gusta ni el hot dog con chocolate. Entonces, esta línea de que se disfruta más el chocolate que la mostaza depende. ¿De qué depende? De una segunda variable independiente que es comida. Entonces, por eso encontramos esta interacción que está aquí. Entonces, cuando me dicen qué es lo que le gusta más a la gente de condimento, chocolate o mostaza, yo les digo, depende. Si es hot dog, disfruta más la mostaza. Si es helado, disfruta más el chocolate líquido. Esto es una interacción, o sea, quiere decir, no siempre la gente va a preferir más el chocolate líquido que la mostaza. Va a depender de una segunda variable independiente que es el tipo de comida. Esta es una interacción, o sea, quiere decir, si lo analizáramos solamente así, de calle vemos que el chocolate líquido se lleva la mostaza, pero depende del tipo de comida en el que lo estemos usando, y eso nos dice la interacción. Miren, gráficamente podemos analizar la interacción, por eso aquí puse interacción gráfica. Si nosotros graficamos las variables independientes con la variable dependiente, podemos ver si hay interacción o no de manera visual. A lo mejor ya lo vieron, pero no lo anotaron, pero vamos a decir que aquí, en este eje horizontal, va una variable independiente, ¿sí? Que es audiencia o no audiencia y audiencia. Y en líneas distintas van otra variable independiente. O sea, esta segunda variable independiente va en líneas distintas. Entonces es variable independiente 1 y variable independiente 2, que es autoestima y es audiencia. Fíjense bien. Es padre graficar una variable independiente en línea horizontal, otra variable independiente en, ¿cómo se llama?, en líneas separadas en relación a la variable dependiente para ver si hay una interacción. Gráficamente, fíjense, si nosotros graficáramos estas dos variables independientes y las líneas fueran paralelas quiere decir que nunca se tocarían, siempre tienen la misma distancia en cualquier punto. Gráficamente, cuando las líneas son paralelas, ya sea si van para arriba o para abajo, pero están paralelas, o están horizontal, pero van paralelas, entonces decimos que no hay interacción. Por eso aquí dice, si las líneas de los resultados son paralelas, entonces quiere decir que no hay interacción. Si las líneas son paralelas, no hay interacción. Pero si por alguna razón las líneas se cruzan o no son paralelas y los puntos son distintos, si las líneas no son paralelas, entonces aquí sí decimos que hay una interacción. Cuando las líneas no son paralelas como estas, cuando no son paralelas, no le hace la forma, pero con que no sean paralelas, entonces decimos si hay interacción. Vamos a decir que aquí la persona le está pidiendo una tarea más o menos difícil, una tarea en donde se mide el número de errores que tiene. Entonces aquí tenemos gente con poca autoestima o baja autoestima, low self-esteem, y gente con alta autoestima en esta línea. Cuando la gente con baja autoestima está haciendo la tarea y nadie lo ve, tiene este número de errores. Pero cuando la gente con baja autoestima tiene audiencia o alguien más lo está viendo hacer esa tarea medio difícil, entonces va a tener más errores. Pero lo mismo pasa aquí, o sea, la persona que tiene alta autoestima, cuando no hay nadie, va a tener este número de errores cuando no hay audiencia, pero si alguien lo está viendo, va a tener más errores. Y el incremento va a ser igual que con la gente de baja autoestima. Por eso son las líneas paralelas, porque el incremento de una audiencia es similar en los dos niveles de la otra variable independiente. O sea, el incremento es igual. Las líneas son paralelas, entonces aquí no hay interacción. Pero vamos a decir que en vez de este caso tenemos estos son los resultados. Entonces aquí vemos que la gente con alta autoestima, si nadie lo está viendo, tiene este número de errores, 4. Pero si tiene gente
una persona con alta autoestima tiene el mismo número de errores, o sea, la audiencia no le afecta. Cuando la gente con baja autoestima, si no los ve nadie, tiene más errores que que el grupo de la autoestima alta, ¿verdad? Tiene más errores, pero tiene este nivel. Pero si esta gente con baja autoestima tiene audiencia, hace la tarea enfrente de otras personas, entonces su nivel de errores va a incrementar. O sea, aquí la conclusión es de que una persona con alta autoestima, el que alguien lo vea hacer una tarea no le afecta. Pero en gente con baja autoestima sí le afecta el que alguien más lo vea. Entonces, eso es la interacción. Cuando la relación entre, vamos a decir, autoestima y número de errores cambia en los niveles de una segunda variable independiente que puede ser audiencia y no audiencia. Gráficamente lo podemos identificar si las líneas son paralelas, aquí no hay interacción, y si las líneas no son paralelas, como quiera, pero no son paralelas, entonces definimos que si hay interacción y vemos la gráfica para saber cuál es el comportamiento. Aquí quiero nomás ver otros ejemplos nomás para que quede claro, ¿no? Este es el nivel de desempeño en una tarea. Tenemos dos tipos de tarea y esa es una variable independiente, tarea difícil y tarea fácil. Y luego tenemos niveles de excitación, o sea, qué tan excitada está la persona, no sexualmente, sino excitada, emocionada. Entonces, obvio es que cuando la tarea es más difícil, pues el desempeño va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque es más difícil y va a haber menor desempeño. Si la tarea es fácil, pues el desempeño va a ser mejor porque es más fácil y será algo que está fácil, por eso está más alto en todos estos puntos. Fíjense bien, de aquí a aquí las líneas son paralelas, pero gráficamente aquí vemos que ya esta línea en vez de seguirse para acá, se va para abajo, en esta parte ya no son paralelas. Si estuviera así, entonces vemos, esta línea es paralela con esta, entonces no hay interacción. Este yo lo dibujé, por eso está medio rarillo, pero diríamos, no, es que estos de aquí son líneas paralelas, aquí no habría interacción, pero si tenemos este resultado aquí decimos que sí hay interacción, y fíjense cómo lo interpretamos. En una tarea difícil, si está fácil, perdón, en una tarea difícil, si el nivel de emoción, o sea, qué tan emocional está la persona, qué tan excitado, qué tan emocional está, es bajo, va a tener un pobre desempeño. Pero si el nivel de emoción, de emotividad, de excitación es mediano, va a tener un mejor desempeño. ¿Se fijan? De poca emocionalidad o poca excitación a excitación mediana, la persona le va mejor cuando la excitación es mediana. Pero ya si la excitación, si la persona está muy alterada, o sea, es una alta excitación, entonces el desempeño va a ser más pobre. En cambio, cuando la tarea es muy fácil, fíjense bien, si el nivel de excitación o de emoción es bajo, va a tener un buen desempeño, pero si el nivel de excitación es mediano, va a ser mejor el desempeño, porque entre más arriba es mejor nivel de desempeño. Y si la excitación o la emoción es alta, entonces va a ser un mejor desempeño. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona tiene distintos niveles de excitación, va a tener un mejor desempeño, dependiendo si la tarea es fácil o tarea difícil. Si la tarea es fácil, entre más excitada esté la persona, pues mejor lo va a hacer. Pero si la tarea que está haciendo es difícil, entre más excitada, puede que suba un poco a mediano, pero ya en alto vuelva a bajar y ya no va a ser tan bueno el desempeño, va a ser nuevamente pobre. Esta es una interacción porque las líneas no son paralelas. Esta es otra interacción. Aquí abajo es el tratamiento. Aquí dice tratamiento y entonces este grupo aquí es el grupo que recibió tratamiento. Este es el grupo control que no recibió tratamiento. Este es el grupo control, no recibió tratamiento, este sí. Y luego las líneas, la roja es mujeres, female, el verde son hombres. Entonces, de los que recibieron tratamiento, se fijan, los hombres tienen una media menor que las mujeres, que está más alta, ¿no? Entonces, al parecer, a las mujeres, vamos a decir que esta es una medida positiva, tiene un mejor resultado que los hombres. Sin embargo, en el grupo control, aquellos que no recibieron ninguna intervención, los hombres
están más altos que las mujeres más bajas. Sin embargo, si se fijan, aquí hay una interacción porque el hombre, cuando comparamos con tratamiento y control, no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia entre los que tomaron la terapia, la intervención y aquellos que no. Y en cuanto a las mujeres, el grupo control va a ser mucho más bajo a los que sí toman tratamiento. O sea, como que a las mujeres sí les funcionó, porque en vez de quedarse igual que en los hombres, o sea, con la línea plana de que no les afectó, en la mujer sí vemos un cambio. ¿Qué quiere decir? Que esta terapia que están poniendo a prueba funciona en las mujeres, pero no funciona en los hombres, porque en los hombres, en los dos grupos en los que sí reciben la terapia y los que no, no encuentran nunca, no hay una diferencia significativa, o no hay una diferencia hacia grandes rasgos. Esta es una interacción porque las líneas no son paralelas, de hecho aquí hasta se cruzan, entonces por eso sabemos que no hay una interacción. ¿La interacción cuál es? En las mujeres sí funciona la terapia, en los hombres no. ¿Ya? Porque son iguales los que toman terapia y los que no. Y por último, ¿no? Este es un ejemplo donde ponen a prueba los medicamentos para ver qué tan buenos son en la depresión. O sea, a la gente le dan medicamento y van a ver qué tanto les ayuda a reducir sus niveles de depresión. La gente que está en rojo son mujeres. Las mujeres por lo general tienen puntajes más altos de depresión. Por eso las líneas aquí, aunque son paralelas, están más altas de mujeres porque tienden a tener más depresión, ¿verdad? Pero bueno. La línea azul es de los hombres. Fíjense qué interesante está aquí. Cuando no se les da medicamento al grupo, entonces tenemos 4 grupos. Al grupo que no se le da medicamento, pues las mujeres tienen más depresión que los hombres. Aquí están los puntajes, ¿no? Las mujeres más altas que los hombres. En el placebo, también las mujeres están más altas que los hombres y más o menos son paralelas aquí las líneas. Aquí ya empieza a haber una interacción, se fijan, porque ya no son completamente paralelas, o sea, ya no son paralelas. Se les da un tratamiento homeopático y los hombres se fijan como que hay un aumento, o bueno, están más altos, las mujeres están más altos que los hombres, pero esta diferencia en homeopático se reduce, o sea, es más grande la diferencia al grupo que no se le da nada, a los hombres que no se le da nada y a los hombres que hay placebo. Hombres y mujeres que se les da placebo, también la diferencia es similar a los hombres y mujeres que no reciben nada. Pero hombres y mujeres que reciben el tratamiento homeopático tiende a haber una diferencia más pequeña. O sea, aquí la diferencia se acerca entre hombres y mujeres. Y aquellos que reciben tratamiento farmacéutico antidepresivos, vemos que las mujeres tienen una media de ansiedad mucho más baja que los hombres. Entonces, aquí hay una interacción porque en todos los puntajes son más altas las mujeres, pero aquí ya se reduce esa diferencia. Ya con esto ya es una interacción. Pero aquí cuando cruza, pues ya termina de confirmar la interacción. ¿Por qué? Porque con antidepresivos las mujeres les es más efectivo que a los hombres. Y se fijan aquí los hombres, pues no hay mucha variación entre placebo, homeopático y farmacéutico, como que todos están ahí. En las mujeres sí vemos aquí la diferencia entre placebo, homeopático, bueno, aquí casi no hay diferencia, pero homeopático y farmacéutico sí hay. Entonces, bueno, aquí hay interacción porque las líneas no son paralelas. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que viene siendo ¿cómo se dice? La interacción. Y eso es lo padre de un análisis de varianza de 2. Ahora, vamos a ver aquí. Este análisis vamos a tener 2 variables independientes, que es inundación y sexo, que es hombres y mujeres. Y ansiedad total va a ser la variable dependiente. ¿Cómo hacemos un análisis de varianza con 2 variables independientes? Muy similar a lo que ya hemos hecho antes. Nos vamos a ir aquí a analizar. Nos vamos a ir a modelo lineal general, no a modelos lineales generalizados, ahí no. Modelo lineal general y univariante. Variable dependiente, pues ahí seleccionamos, clic derecho, mostrar el nombre de variables, la ansiedad total, ANSTOT, ahí está. Y las 2 variables independientes las pongo en factores fijos, no más que en vez de ahora poner solamente inundación, y pongo también sexo, la única diferencia. En gráficos, aquí sí es importante que pongamos gráficos, porque se acuerdan que les dije que la interacción es más fácil evaluarla con gráficos. Entonces aquí es clave esto de los gráficos. En el eje horizontal voy a poner inundación y en líneas separadas, fíjense aquí dice líneas separadas sexo. Entonces puedo poner al revés también, vean, el eje horizontal sexo, inundación en líneas separadas, no importa, de todos modos si hay cruce, va a haber cruces, si son paralelas, van a ser paralelas,
no importa el orden. Entonces, bueno, ahí le doy eso. También pudiera poner cada una por separado. La inundación la llevo al eje horizontal y le doy a añadir al sexo. El eje horizontal y le doy a añadir y puedo tener 3 gráficas si yo quiero. Bueno, aquí le voy a dar continuar y luego nos vamos a opciones y voy a seleccionar estadísticos descriptivos. Selecciono estadísticos descriptivos para que me dé medias y desviaciones estándar como siempre lo ha hecho. Entonces, bueno, ahí está. Aquí no voy a post hoc porque mis dos variables independientes, inundación y sexo, tienen nomás 2 grupos. O sea, inundación es inundados y no inundados. Y sexo es hombres y mujeres. Y post hoc nomás lo usamos cuando tenemos una variable independiente con 3 o más grupos, que en este caso no tenemos. Post hoc no lo necesitamos, entonces hasta ahí le dejamos y nos vamos a aceptar. Aquí están estas tablas. Pero bueno, antes de ir a las tablas, a mí siempre me gusta empezar con las gráficas. Esta es la gráfica en interacción. Se fijan, aquí está inundados y no inundados y femenino y masculino. Mujeres son azules, hombres son verde. Fíjense qué interesante es, qué nos está diciendo aquí. Inclusive para interpretar la interacción, lo hacemos a través de la gráfica, porque la gráfica nos dice cómo se comportan las dos variables independientes con la dependiente. Esto de aquí son los puntajes de densidad. Fíjense aquí lo que estamos viendo en la gráfica. Hombres y mujeres tienen casi la misma media de depresión, ¿se fijan? Entonces, una diferencia mínima. En los no inundados, o sea, la gente que no está inundada tiene los mismos niveles de ansiedad en promedio. Pero ya cuando vamos en las personas que se inundaron, aquí vemos claramente cómo las mujeres tienen un puntaje más alto que los hombres. Si fueran líneas paralelas no habría interacción, pero como no son las líneas paralelas, aquí vemos, y así lo interpretamos, ¿verdad? En no inundados hombres y mujeres tienen niveles similares de ansiedad, pero en los inundados las mujeres tienden a reportar más ansiedad que los hombres. Ahí está la interacción. Entonces, bueno, esta interacción es la que es, sin embargo, pues bueno, vamos a analizarlos aquí los valores, ¿no? Miren, esta tabla que está aquí la podemos traducir a otra tabla que se las voy a pedir porque así es a veces como se usa, ¿no? Tenemos, van a ser 3 por 3. Vamos aquí a insertar, miren, aquí donde dice insertar tabla, le damos clic y miren, seleccionamos 3 cuadritos por 3 cuadritos. Entonces aquí tenemos inundados y tenemos no inundados y luego aquí tenemos ¿cómo está? Aquí están primeros, femenino y tenemos masculino. Entonces ya aquí podemos poner lo que viene siendo ok, ¿saben qué? Me faltó de hecho otra. De hecho, me faltó otro. Voy aquí a añadir otro. Es un 4x4, ¿eh? Insertar columnas. Y luego aquí me falta otro. Entonces ustedes hacen un 4x4, ¿eh? En la tarea es un 4x4. Aquí insertar columnas de abajo. Bueno. Entonces aquí masculino lo borro y lo paso para acá. Entonces miren, ¿cuántos femeninas inundadas tenemos? ¿Cuántas mujeres inundadas? Fíjense, vivían en zonas afectadas, inundadas mujeres son 115. Entonces ahí voy a poner N igual a 115. La media de inundadas mujeres es de 12.80. Media igual, se me olvidó, a 12.80.
Y la desviación estándar es igual a 4.28 si redondeamos. 4.28. Y luego me voy a mujeres, femenino no inundados. No vivían en zonas afectadas, estos son los no inundados, mujeres. La N es 107. N es igual a 107. La media es 6.42. 6.42. Y la desviación estándar es 2.08 si redondeamos. Desviación estándar es igual a 2.08. Y luego ya, hombres inundados, inundados hombres, inundados masculinos hombres son 48. Me falta poner ahí la N. Y luego la media es de los inundados hombres, 11.08. Y la desviación estándar es inundados hombres, desviación estándar 3.96 si redondeamos. 3.96. Y por último, no inundados hombres. No vivían en zonas afectadas, no inundados hombres. La N es 94. Ok. Y luego la media es igual. Inundados hombres 6.30. Y la desviación estándar es igual a 2.05 si redondeamos. 2.05 hombres no inundados. Ahí está. Entonces sí tenemos gente en los 4 grupos. Y entonces aquí, por ejemplo, inundados vendría siendo, el total de inundados vendría siendo igual a la suma de 115 más 48. ¿Dónde están? 163. Si sumamos esto es 163. Y el total de no inundados es de 94 más 107, que es 201. Que también aquí lo podemos tomar. Miren, inundados, el total de inundados ahí está, 163, y el total de no inundados ahí está 201. De hecho ahí está la media de desviación estándar de solamente ellos. Miren, vamos a sacar aquí. Esto es de todos los inundados, o sea, los inundados, vamos a sacar ahí la media. Miren, inundados, el total, la media es 12.29. Y la desviación estándar es, desviación estándar del inundados total, desviación estándar es 4.25. Y luego aquí en los no inundados total, la media es 6.36. 6.36. La desviación estándar es 2.06. Y luego aquí podemos sacar lo mismo con mujeres y con hombres, ¿no? La N de las mujeres. Mira, aquí está, total femenino. Aquí está, el total de las mujeres son 222. La media de las mujeres, aquí está, femenino medio, 9.73. 9.73. Y la desviación estándar es 4.66. Y luego aquí ya nos vamos con la N. N igual. Y aquí está, total masculino, la N es 142. La media es, media masculina 7.92. 7.92. Y desviación estándar es 3.63 y redondeamos, 3.63. O sea, ahí tenemos, fíjense,
Inundados y no inundados, la media de los inundados es 12.29, no inundados es 6.36. La media de las mujeres es 9.73, la media de los hombres es 7.92. Okay. ¿Por qué estoy poniendo todo esto? Bueno, esto de inundados mujeres, inundados hombres, es donde nosotros vamos a ver las diferencias, que es precisamente estas medias que están aquí, 12.80 y 11.08, es estas que estamos viendo aquí. Estas de aquí es 12.08, 12.80 y 11.08. Este es 12.80 y este es 11.08. ¿Por qué? Porque son inundados, hombres y mujeres. Inundados, mujeres y hombres. Y luego aquí no inundados, 6.42 y 6.3. ¿Se fijan? Nomás una décima de diferencia. Entonces ahí está, 6.42 y 6.30 están casi cercanos. Aquí son casi iguales y aquí hay una diferencia y por eso hay, vemos la interacción. Y luego, bueno, una vez que ya tenemos eso, vamos a esta tabla que está aquí. Miren, aquí vamos a ver 3 valores de análisis de varianza. Aquí lo voy a poner. Bueno, esta tabla de contingencia, esta tabla se las voy a pedir para el ejercicio. No debí haber hecho eso. Ok, ahí va. Voy a tener una F de... Le voy a poner ahí F de inundación y luego entre paréntesis los grados de libertad. Aquí yo nomás lo voy a poner aquí en el subscript, aquí, nomás para que esté chiquito. De hecho, me dan ganas de hacerle copy-paste. Este va a ser, y luego va a ver la variable de sexo para ver si hay diferencia entre hombres y mujeres. La primera F me va a decir si hay diferencia entre inundados y no inundados. La segunda F me va a decir si hay diferencia entre hombres y mujeres, femenino y masculino. Y la tercera F me va a medir la interacción, F de inundación por sexo. Esta F de la interacción me va a decir si esta gráfica no paralela que está aquí es estadísticamente significativa. Y si es estadísticamente significativa, quiere decir que sí hay interacción. Por eso es importante también el nivel de significancia del análisis de la interacción, porque nos va a decir si esto es significativo o no. Si no es estadísticamente significativo, concluyo que la interacción no está en la población. Pero si la F de la interacción es estadísticamente significativa, P.05 menor, entonces quiere decir que esta interacción de la muestra la voy a encontrar en la población, como todos los demás análisis estadísticos. Entonces miren, a simple vista nos vamos aquí a la tabla. Miren, la primera línea es de la variable independiente inundación. Inundación, nos vamos a la F 246.436, significativa porque es 0.000, menor de 0.05, ya lo hicimos. Hay diferencia entre inundados y no inundados. De hecho, eso ya lo habíamos visto antes, entonces eso ya lo sabíamos. Ahora vamos al sexo. El sexo nos vamos a la F, 6.688, la P es 0.01. 0.01 es menor de 0.05, entonces sí hay diferencia estadísticamente significativa. O sea, hay diferencia entre hombres y mujeres. Y al ver las medias aquí arriba, las mujeres tienen más ansiedad que los hombres y esta diferencia es estadísticamente significativa. Y nos vamos a la interacción. Se fijan aquí cómo está inundasi por sexo. Esto significa interacción. El por es un asterisco. Esto me dice si la interacción es estadísticamente significativa. Entonces nos vamos en la línea de la interacción. La F es 5.023. La significancia es 0.026. Es menor de 0.05. Entonces quiere decir que sí es estadísticamente significativa la interacción. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la interacción que yo encuentro en la muestra, y aquí lo veo gráficamente, esta interacción la voy a encontrar en la población. O sea, si no pasa nada, hombres y mujeres tienen el mismo nivel de ansiedad. Pero ya no más, pasa una inundación y los dos van a incrementar sus niveles de ansiedad, pero la mujer más que el hombre. ¿Cuánto? Pues ahí ya tendríamos que analizar el análisis de la D de Cohen. Igual ahorita lo hacemos. Bueno, pero ¿cómo escribimos esto? Bueno,
Primero nos vamos a inundación. Inundación, los grados de libertad es 1 y siempre usamos los del error. Que no se les olvide siempre el error. 360. Entonces los grados de libertad de inundación es 1 y error 360. Entonces aquí es inundación es 1,360. Y luego inundación, nos vamos a la F, es 246.44. 246.44 si redondeamos. Y P, la P es menor de 0.001 porque es 0.000. Lo pongo P menor de 0.001. Y luego me voy a sexo. Sexo, mismos grados de libertad 1, error 360, entonces es 1,360. Y luego el de sexo, que es el que estoy viendo, la F es 6.69 si redondeo. 6.69, P, aquí sí es igual, P igual a 0.01 redondeado. 0.01, es estadísticamente significativo. Y luego el de la interacción. De la interacción, aquí esta inundación por sexo siempre es por una variable por la otra o asterisco otra. La interacción siempre va a llevar los nombres de las dos variables independientes separadas por un asterisco en medio. Aquí la F es 5. Bueno, los grados de libertad es igual 1 y el error es 360. Entonces es 1,360. Y la F es igual, aquí está, la interacción es 5.02. Si redondeamos y lo coma P, aquí también va a ser igual a 0.03 redondeado, que es menor de 0.05. Ahí está. Entonces encontramos diferencia entre inundados y no inundados. Los inundados tienen una media más alta que los no inundados, y aquí lo vemos. Aquí va. No inundados el total 6.36, inundados el total, la media es 12.29. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, donde las mujeres tienen más ansiedad que los hombres, y hay una interacción que es estadísticamente significativa. Ahora vamos a ver cuáles son los tamaños de efecto. D igual a y D igual a. Aquí en la interacción no es necesario. Si quieren lo pueden calcular. Que pudieran calcular estas dos medias que ya las tenemos en las tablitas esas que hicimos, pero pues no es necesario nomás. Pero si las quieren calcular las podemos calcular, pero pues en este caso no las vamos a calcular. Bueno, igual y si las calculamos, a ver. Bueno, ahorita lo hacemos aquí. Espérame. Entonces aquí es, vamos a calcular el tamaño de efecto entre hombres y mujeres inundados. Y le vamos a poner D igual, y ahorita lo calculamos. Entonces, bueno, voy a sacar esta tablita que está aquí, o bueno, mejor me voy a la otra. Voy a traer el Excel. Y no es necesariamente más difícil, nomás toma un poquito más de tiempo hacer el análisis. Entonces, bueno, no pasa del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comparar primero inundados y no inundados, que ya lo hemos hecho antes, ¿no? Va a salir alta la diferencia. Pero bueno, miren, aquí está. Inundados, la media total es 12.29. 12.29, la desviación estándar del total de los inundados, porque aquí están separados por mujeres y hombres, aquí son los totales combinados, por eso nos vamos al total. La desviación estándar es 4.25 redondeado, y la N es 163, aquí está, 163. No inundados, el total de la media es la media del total es 6.36. La desviación estándar está aquí, 2.06.
y la n es 201. 201, le damos enter y es 1.95, excede el punto 80 que es grande, entonces decimos que la diferencia es muy grande. Entonces aquí nomás me voy a ir a la D, es 1.95. Ahora vamos al de sexo. Ahora borramos esto y nos vamos al de sexo. Y aquí está el total femenino y masculino. El total femenino es 9.73. 9.73. La desviación estándar es 4.66 redondeado. 4.66 redondeado. Y el total de mujeres es 222. Ahí está. Ahora nos vamos con los hombres. El total de los hombres es 7.92. 7.92. La desviación estándar es 3.63 y redondeamos. 3.63. Y la n es 142. 142. Le damos enter. La diferencia es menos de moderada, es 0.43. O sea, no es moderada, es entre pequeña y moderada. Entonces, bueno. Aquí la diferencia sí hay, pero es menor de moderada. O sea, no llega a mediana. Y ahora vamos a ver esa pequeña diferencia que vemos aquí. Esta diferencia, lo único que vamos a ver es qué tan grande es esta diferencia que está aquí. O sea, entre hombres inundados y mujeres inundadas. Vamos a ver estas medias. Esta la tenemos aquí. Aquí está, inundados. Mujeres y hombres. Entonces aquí vamos a calcular estas dos, mujeres inundadas y hombres no inundados, que va a ser esta diferencia que estamos viendo aquí. Esto es 11 y 12, o sea, esas son las medidas que tenemos ahí de hombres y mujeres. Vamos a calcularlas con la D de Cohen. Eso ya lo notamos, entonces ahí nomás borramos esto. Si queremos volver a empezar, nomás lo borramos y ya calculamos otra vez. Entonces, mujeres inundadas es 12.80. Desviación estándar es 4.28, redondeado. Y la n es 115. 115 mujeres inundadas. Hombres inundados es 11.08. Desviación estándar es 3.96. 3.96. Y la n es 48. Le damos enter. Y si hay una diferencia, 0.41, no es muy grande, es menos de moderada, de hecho es pequeña. Pero bueno, ya tenemos una idea de que cuando se inundan las mujeres tienden a estar más ansiosas. ¿Qué tanto? Pues la diferencia es pequeña. Podemos ser pequeña alta, pero realmente pues es pequeña, menos de moderada. Entonces ahí está. Ya esto ya nos permite identificar el resultado final, que básicamente es, se encontró, o sea, hicimos un análisis de varianza. Lo que pasa es que aquí son tres conclusiones distintas. Vamos a hacer cada una de ellas, De hecho, vamos a copiar primero esta. La inundación. Porque, bueno, se encontró una diferencia estadísticamente significativa, coma, y luego la F lo hubiera puesto, ahí está, en donde las personas inundadas reportaron una media de ansiedad más alta. La media de ansiedad más alta inundado, la media es 12.29, desviación estándar 4.25. Media 12.29, desviación estándar 4.25, que el grupo de los no inundados. Pero la media es igual, déjenme pongo se hace que es más fácil ponerlo aquí. Media no inundados, el total la media es 6.36.
6.36, coma, desviación estándar es no inundado 2.06. Se calculó el tamaño de efecto y el resultado fue de igual a, acá lo tenemos, 1.95. Aquí está, ya lo tenemos calculado. 1.95 fue de 1.95, lo que nos indica una diferencia muy grande. Ahí está la primera conclusión. Y luego la segunda conclusión. Para la f de sexo, es como si hubiéramos hecho dos ANOVAs distintas, básicamente eso es. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa, y luego ya le pongo ahí esto de la f, coma, en donde el sexo femenino reportó una media de ansiedad más alta, y ahí le pongo M de las mujeres, 9.73, coma, desviación estándar 4.66 y redondeamos, 4.66, que el sexo masculino. Y luego M es igual, sexo masculino, aquí está 7.92, coma, desviación estándar es igual a 3.63 y redondeamos, 3.63. El tamaño de efecto fue de igual, y aquí está arriba. El de sexo fue 0.43. 0.43, lo cual indica una diferencia pequeña. Ahí está. Ahora vamos por el de la interacción, que eso es lo padre de este tipo de análisis, el de la interacción. Los otros los pudiéramos hacer por separado y no pasa nada, pero el de la interacción es lo padre de hacerlo juntos. Entonces, bueno, se encontró una interacción estadísticamente significativa entre las variables de inundación y sexo, y le pego todo ese, pego la F, en donde, y luego aquí, como lo interpretamos es gráficamente, aquí lo interpretamos gráficamente. El comportamiento que aquí vemos es lo que explicamos. Entonces aquí lo que vemos es de que entre hombres y mujeres no inundados no hay diferencia, y entre hombres y mujeres inundadas sí hay una diferencia. Entonces eso es lo que voy a explicar, ¿verdad? En donde en los hombres y mujeres no inundados la diferencia es mínima, pero en los hombres y mujeres inundados la diferencia es más grande, y el tamaño de efecto entre estos dos es de igual a, y este lo pongo nomás porque lo calculé, pero pues si no calculamos de ECOE no pasa nada, es de, aquí está, 0.41. 0.41. Y ahí está.
Ahí está. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que reportar. Este tipo de análisis es cuando tenemos dos variables independientes o más, ¿verdad? Y así tenemos tres variables independientes, pues bueno, ya es un poquito más complicado, pero yo pienso que con esto, el ejercicio que hagan, pues ya les va a quedar más claro este tipo de interacción, lo que significa, y luego pues ya continuamos con lo que sigue. Entonces, bueno, vayan a la actividad que les dejé ahí, de esta nueva factorial. Y luego, ya después, en cuanto terminen el ejercicio, pueden ir al video para que vean si tienen alguna duda, para que vean si nos salió igual o similar. ¿Ok? Bueno, gracias. Hasta pronto.